La Asociación de Docentes de la Facultad de Ciencias Económicas siempre preocupado porque la universidad se aparte de ese grupo estratégico con el Estado, los empresarios y los trabajadores, ha tomado estas iniciativas para socializar documentos tan importantes que hoy y mañana a todos los ciudadanos bolivianos nos va a interesar conocer. Por eso, evidentemente, nos comprometemos a continuar con esa misma agenda, siempre y cuando ustedes nos apoyen con su presencia, ¿no? Principalmente. Aprovecho la oportunidad para también darles la bienvenida a los compañeros jubilados que nos honran con su presencia. Bienvenidos, estimados compañeros. La universidad está también a su servicio de ustedes. Muchas gracias nuevamente. A continuación vamos a dar la bienvenida al licenciado Alberto Bonadona Cosio, secretario académico de la Universidad Mayor de San Andrés y experto en el tema de pensiones, al cual por favor también les solicito brindarle un voto de aplauso para su presentación respectiva. Lo que quiero explicar es algo que no está en estas transparencias y que permite entender algo que yo considero fundamental para ver lo que es un sistema de pensiones. En realidad el sistema de pensiones cualquiera tiene un fin, y su fin es un fin social. Este fin social supone que se va a permitir lograr satisfacer una necesidad de la sociedad, la cual se refleja en las necesidades que se tienen al momento de jubilarse. O sea, cualquier persona va a tener una serie de necesidades precisamente al momento de jubilarse, y por lo tanto no es meramente que el ingreso de la persona debería estar cubierto, porque las necesidades son mucho mayores que eso. Y más aún, si uno observa lo que ocurre en un medio como el nuestro, donde no existe ningún tipo de seguridad de poder trabajar 35 años, que es lo que requiere el nuevo sistema. Entonces, lo que se ha dado hasta el día de hoy es una situación muy particular con relación, ahora sí por favor, les decía, se ha dado una situación muy particular en cuanto a la forma en la que puede financiarse un sistema de pensiones. Y esto es el medio, o sea, el fin es un fin social, ¿sí? Responder a la sociedad para que tenga una jubilación. Pero el medio es un medio netamente financiero. O sea, cuando digo un medio netamente financiero, a lo que me estoy refiriendo, sea un sistema de reparto, sea un sistema de capitalización individual, o sea un sistema mixto, que existen en América Latina, sistemas mixtos son sistemas de financiamiento. ¿Okay? Ahora bien, vamos a imaginarnos, y esto para que se pueda comprender de la forma más clara posible, vamos a imaginarnos que tenemos todos el mismo ingreso, 1000 bolivianos. Supongamos que todos ganamos 1000 bolivianos y que tenemos que aportar o cotizar mensualmente el 10%. O sea, aportamos 100 bolivianos, todos aportan 100 bolivianos. Estos 100 bolivianos, vamos a suponerlos, se los aportan por un periodo de 25 años. 25 años significan 300 meses. Si hemos aportado 100 bolivianos por mes, multiplicado por los 300 meses que hemos aportado, si hemos trabajado 25 años, equivaldría a que hemos aportado 30.000 bolivianos, ¿verdad? 30.000 bolivianos ha sido nuestro aporte durante estos 25 años. Y ahí nos jubilamos. Y nos jubilamos con la idea de que vamos a recibir el 100%
de nuestra jubilación, del total ganado. O sea, ¿cuánto recibiríamos de pensión? 1000 bolivianos. O sea, hemos aportado el 10%, al cabo de 25 años nos van a pagar 1000 bolivianos. Bueno, hemos pagado un total de 30.000. Y ahora supongamos que vivimos otros 30 años, otros 25 años, por lo tanto otros 300 meses. Si vivimos 300 meses y vamos a recibir 1000 bolivianos, ¿cuánto vamos a recibir en total? Vamos a suponer que vamos a vivir solo 300 meses después de jubilarse. Entonces, vamos a vivir 300 meses recibiendo 1000 bolivianos. ¿Cuánto vamos a recibir en total? 300 por 1000, 300.000. ¿Cuánto hemos aportado? 30.000. ¿Cuánto vamos a recibir? 300.000. ¿Cuánto es la diferencia? Alumnos de economía, ¿cuánto es la diferencia? O de auditoría. Por supuesto, usted sabe lo que... ¿no? Los chavos son los que... 270.000, ¿no es cierto? La diferencia. Facilísimo. Entonces, estos 270.000, ¿de dónde van a salir? Y ahí viene la respuesta. Los sistemas de pensiones son sistemas de financiamiento. ¿De qué? De estos 270.000. ¿No? Esto sería, claro, tomando en cuenta que va a haber diferencias que les voy a explicar ahora entre un sistema de capitalización individual y un sistema de reparto, ¿sí? Pero cambiando lo que haya que cambiar, o sea, mutatis mutandis, vamos a hacer nosotros la explicación. Ahora bien, se trata entonces, como ejemplo estoy tomando, ¿no es cierto?, de financiar 270.000. Entonces viene el sistema de reparto. ¿Y qué nos dice? ¿Sabe qué? Yo financio los 270.000 mediante un contrato intergeneracional. ¿Qué quiere decir esto? Los jóvenes activos van a pagar a los pasivos. Los jóvenes activos van a aportar ¿cuánto? Todos ganan 1000, tienen que aportar 100 bolivianos. ¿Cuántos activos necesitamos para pagar a cada jubilado? Necesitamos 10 activos aportando 100 bolivianos, 10% son 1000, le pagamos al activo. ¿Eso qué supone? Tener una relación activo-pasivo de 10:1 ad infinito, por siempre, ¿no? Per secula seculorum, lo cual es imposible. Entonces, este 10% tiene que variar en el tiempo. Puede subir, puede bajar, suponiendo que la relación activo-pasivo no sea 10:1, puede ser 12:1. Entonces el porcentaje, en vez de 10%, podría bajar. Pero también podría subir. ¿Cuándo? Cuando la relación 10:1 cae. A ver, imagínense, cae a 5:1. ¿Qué querría decir? Que el aporte tiene que subir al 20%. Para que cada jubilado reciba sus 1000 bolivianos. ¿Verdad? Bueno, por eso es que ese sistema se llama también de contribución no definida. ¿Por qué? Porque puede variar. Sin embargo, el sistema de reparto nos garantiza que después, bueno, el viejo sistema en Bolivia, garantizaba que después de 25 años uno recibía el 100%. O sea, recibía los 1000 bolivianos. ¿Ok? Esa es la situación. Ahora bien, entonces, mientras tengamos una relación, digamos, de 10:1, todo caminaría una maravilla. Por supuesto, para esto supone mucho la parte que voy a explicar luego, que es la parte demográfica. Bien. Pero veamos ahora el otro lado. El otro lado, ya del sistema de capitalización individual, supone que debemos financiar los 270.000. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a financiar los 270.000? Ya no por un contrato intergeneracional, sino aquí ya es por un compromiso individual. Cada uno se hace su jubilación. Y por lo tanto, cada uno tiene que aportar como para llegar a generar los 270.000. Ahora, ¿qué es lo que se ha visto? Que los 270.000 que se necesita para el 100% no los vas a alcanzar en 35 años.
tal vez los alcances en 45 años o 50 años de trabajo continuo. Se empieza a trabajar a los 20, acabas a los 70 y recién te jubilas, ¿sí? O sea, más o menos un día después de que te mueres. Entonces, ese es el sistema de capitalización individual. No llega a darte todo el total ganado. Ahora, en ningún país dan el total ganado. En Bolivia dan el total ganado, como en Chile, si son militares, ¿no? Si uno es militar, o qué sé yo, digamos, ¿quién tiene asegurada su pensión? ¿El ser militar o cura? Pero después, en general, nadie tiene asegurada esa pensión, porque nadie tiene asegurada la pega. Entonces, puede haber un sector que puede trabajar de forma ser más o menos permanente 35 años. Se empiezan a trabajar a los 25, se jubilan a los 60, bueno, van a obtener en torno al 70%. Si han trabajado menos, obtendrán 60%. Aún menos, 50%. Y así puede ir bajando. Todo depende del tiempo que han ido aportando. ¿Por qué? Porque la cuenta que van haciendo es individual y de ese fondo individual se va a pagar. ¿Ok? Bien. Entonces, hay que tener en cuenta estas dos formas de financiamiento: el sistema de reparto y el sistema de capitalización individual. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurrió en Bolivia? Se hizo el traspaso del capital, del sistema de reparto o de contribución no definida a un sistema de capitalización individual o de beneficio definido. Perdón, de beneficio no definido, ¿sí? Porque la contribución es definida, pero el beneficio no es definido en el sistema de capitalización individual. No está definido, ¿por qué? Porque depende de cuánto vas a aportar. En el otro caso te garantizan el beneficio. Te dicen, tú aportas 15 años, antes era así, y se te va a pagar el 70%. 25 años, el 100%. Bueno, pero volvamos ahora a la parte esta que hay que financiar. Son 270 que hay que financiar y quédense con eso. Uno nos garantiza, ¿por qué? Porque hay esta relación de jóvenes respecto a los jubilados, y en el otro caso cada uno tiene que ir aportando para hacer su compensación, diré su jubilación, ¿no? Su pensión. Bueno, lo que ha ocurrido con estos dos sistemas es que se han mostrado como si fueran opuestos. Un sistema es público, solidario, qué sé yo, es el maravilloso. Y el otro sistema es individualista, es capitalista, es proimperialista, lo que ustedes quieran. En los hechos, los dos sistemas pueden funcionar fusionados, vale decir, combinados. Costa Rica tiene un sistema que funciona combinado y funciona, uno de los mejores sistemas que existen por lo menos en América Latina. Muchos otros países tienen estos sistemas combinados. ¿Por qué? Porque se requieren grandes sumas de dinero para lograr cumplir, generar estos 270.000 que cada persona exige al momento de jubilarse. Ok, entonces, lo que tenemos nosotros aquí es dos visiones que en realidad, desde mi perspectiva, pueden conducir a un solo camino. Tenemos sistemas de contribución definida de la capitalización individual y de beneficio definido del sistema de reparto. El sistema de reparto, recuerden, es el sistema antiguo, la capitalización individual es el sistema actual, aunque en Bolivia existe el Fondo Solidario, que lo vamos a explicar más adelante. Y se ha dado una controversia que la verdad yo la considero insulsa. En el fondo se puede dar perfectamente una combinación de ambos. Y en el fondo también esta controversia refleja la controversia entre si es el Estado que tiene ese cargo o el mercado que tiene ese cargo. Los sistemas de capitalización individual se supone que tienen mayores elementos de mercado. En cambio, el sistema de reparto se supone que tiene mayor participación del Estado. Ambos sistemas han incorporado lo que yo llamo tres osados supuestos, o como diría Chamberlain, que era un economista del siglo XIX, finales del siglo XIX, comienzos del XX, decía, son supuestos heroicos. Primero, el primer supuesto es que la demografía tendría que ser estática, ¿sí? O sea,
el mismo número de personas nacen, el mismo número que han muerto el año pasado y las del año pasado mueren, y toda la población evoluciona de forma estática. Si en realidad no evoluciona, simplemente transcurre. Otro supuesto es la ampliación de la cobertura por etapas indeterminadas en el tiempo, ¿sí? O sea, uno puede pensar que vamos a cubrir a todo el mundo sin decir en cuánto tiempo. Esto, en el caso del sistema de reparto, incluso se desarrolló lo que llamaron la tesis laboral, ¿sí? O sea, se dijo solamente los que van a estar afiliados son los que trabajan y aparecen en una planilla. El resto, bueno, alguna vez se les puede dar la cobertura. Entonces, se tenía que hacer este tipo de planteamientos, pero se negaba la cobertura a un gran sector de la población. Y una economía en constante crecimiento, que abre oportunidades de empleos por doquier. Este es un supuesto que en realidad, si la concepción del crecimiento económico, si la concepción del desarrollo de una sociedad estuviera integralmente planteada, si hubiera una respuesta en términos de desarrollo, pues sería el supuesto que más, digamos, más posible de cumplir. Pero en nuestras condiciones se vuelve algo complicado. Bueno, entonces ahora, lo que debemos pensar es qué es una pensión. Hay diferentes definiciones que reflejan también diferentes concepciones para dar una respuesta a este tema social. En el reparto, la pensión en realidad se deriva de la magia de las leyes. ¿Por qué digo de la magia de las leyes? Porque se piensa, dando una ley, se va a conseguir los 270.000. ¿Sí? Se piensa que se puede manipular absolutamente todo. Si aumenta el número de pensionados y disminuye los activos, entonces, bueno, ahí es cuestión de ajustar, hacer unas reformas paramétricas, cambiando ya sea la edad de jubilación, ya sea disminuyendo el beneficio de otras formas, y al final, pues se va a arreglar esta situación. En la capitalización individual, lo que tenemos se deriva en realidad de un economicismo. ¿Qué quiere decir esto? Se piensa que la respuesta sale de los economistas. ¿Sí? Es una cuestión de fórmulas que tiene que cumplirse, y es una cuestión de que cada uno se hace el esfuerzo para ahorrar lo suficiente, y si no le alcanza con el 10%, pues tiene que aumentar 15 o 20%. Ok, ahora, ¿podemos continuar con esta controversia? Yo personalmente pienso que no. Pienso que la alternativa está a futuro en una combinación de ambas. Es necesario entonces optar por una visión comprensiva de la vida del trabajador. Esto es, un sistema que se fundamente en al menos trabajo y cotización. ¿Qué quiero decir con esto? Se tiene que fundamentar el trabajo en cuanto a la continuidad del trabajo. Algo que es muy complejo pedir en Bolivia. Porque en Bolivia, por ejemplo, se nos puede decir el desempleo está en este momento, digamos, en el 5%. Sí, claro, pero ¿qué es lo que ha ocurrido en el último tiempo? Si no hay más desempleados que se muestran, es porque el desempleo incorpora, la tasa de desempleo incorpora a una gran masa de informales. Y hay sectores en la población que si pierden el trabajo, inmediatamente van a ir al sector informal. O sea, se convierte el sector informal en un colchón social, un amortiguador social muy oportuno para la forma en la cual funciona esta economía y la sociedad. Entonces, hay que ver la manera de modificar la parte de trabajo. Y por supuesto, tiene que haber una cotización. Y eso es inevitable. Tiene que haber prestación y medios de vida suficientes. Este es un aspecto fundamental. Porque cuando se dice, ¿sabe qué? Todo depende de su ingreso. Bueno, ¿qué ocurre si mi ingreso es muy bajo? Como se da en el caso para que se haya instituido el Fondo Solidario. ¿Qué pasa si no he trabajado lo suficiente? Entonces ahí no se está pensando en que la prestación y los medios sean suficientes para que la persona viva con dignidad,
Si no se dice, bueno, no le alcanzó, pues mala suerte. Ahora, ¿se puede poner un fondo solidario? Bueno, pero ahí tiene otro tipo de problemas el fondo solidario. Aunque, sin duda, es una innovación muy favorable, posiblemente única en toda América Latina. Hay otros fondos solidarios en otros países, pero no establecida como la que se ha establecido aquí en Bolivia. Y luego tenemos, o debería existir siempre, un régimen financiero que debe mantener lo que se llama la accountability. ¿Qué es la accountability? Es el tener, en el caso este son patrimonios autónomos, que los maneja los administradores, pero en favor de los afiliados, de aquellos que van a pensionarse. Y esto significa que lo que tienen ustedes es un régimen que tiene que ser eficiente, tiene que ser eficaz, tiene que rendir cuentas, tiene que publicar lo que está ocurriendo con nuestras cuentas, tiene que ser totalmente transparente. No pueden haber datos que no conocemos. Y finalmente, tiene que generar todo un proceso de rendición de cuentas, ¿no? Y para esto, la transparencia, por ejemplo, en el sistema de capitalización individual, hasta cierto punto se consigue mediante las transacciones de las compras, de las inversiones que se hacen mediante el mercado de valores. Pero en todo aspecto tiene que ser clarísimo. Y eso es lo que se esperaría para que tengamos efectivamente un sistema de pensiones que no solamente funcione y pague, sino que además responda a lo que las personas esperan. Tiene que haber una administración regulada que evite lo que se llama la tragedia de los comunes. Vean, la tragedia de los comunes es tener una propiedad que es de todos y es de nadie. Por ejemplo, el lago Titicaca es objeto de la tragedia de los comunes. Todo el mundo ha explotado el lago Titicaca, todo el mundo lo ha usado como quiera. ¿Sí? Las minas han botado sus residuos, la gente bota sus bolsas nylon, las basuras, las aguas servidas de las poblaciones aledañas, todo va al lago Titicaca. Y aparte de eso se saca peces, ¿no es cierto? Y que cada vez están más contaminados. Son las truchas sabrosas, pero contaminadas, ¿no? Claro, nosotros comemos inconscientemente esto, pero ¿eso qué significa? Que ha habido una tragedia de un bien común. Eso mismo ha existido en el sistema de reparto. Se genera una bolsa común y esa bolsa común todo el mundo trata de aprovecharlo más. Entonces, por ejemplo, se cotiza, se subcotiza mientras está empleado y se sobrecobra mientras está ya pensionado, ¿sí? Bueno, y hay formas en las cuales se ha dado esto. Entonces, se tiene que evitar ese tipo de usos o de esas situaciones. Mecanismos de mercado, entonces, transparentes, y tiene que haber siempre una calificación de riesgos. Esta situación que se quiso hacer por parte del gobierno de dar un pago o un crédito en realidad, o comprarles títulos a empresarios, pequeños empresarios dedicados a la agricultura en el oriente boliviano, está en la ley. Sin embargo, no todo lo que está en una ley es necesariamente justo. Y no todo lo que esté en una ley va a beneficiar a aquellos que deben beneficiar. Y en este caso, a los que tienen que beneficiar la ley de pensiones es a los afiliados que están aportando. Y con este tratamiento se quiso otorgar un crédito a gente que no tiene la solvencia, en una condición que también se muestra totalmente insolvente. Por suerte se frenó eso por parte de la iniciativa del Estado, pero se quiere evitar, y si no me equivoco es el artículo 140, en el inciso C, que permite este asunto, que se quiso iniciar con el 1% del fondo, los fondos administrados por las FPs, y que puede llegar hasta el 5%, lo cual, en mi concepto, hubiera sido desastroso. Como digo, por suerte se frenó y no llegó el agua al río. Entonces, un sistema de pensiones es, ante todo, queremos en esto, una forma de financiamiento. Se trata de establecer cómo financiar lo que los aportes individuales no permiten financiar. Los aportes individuales no siempre van a permitir financiar. Incluso más, yo diría, generalmente no permiten financiar, particularmente en una sociedad como esta, donde
el que llega a estar desempleado se va a emplear o autoemplear y por lo tanto no va a tener todos los recursos para continuar con sus aportes mensuales. Bueno, ahora es muy importante también hacer la distinción en quién es un aportante, quién es un, como dice la ley 65, quién es un asegurado. ¿Sí? El asegurado son todos aquellos que en algún momento de su vida han aportado al sistema de capitalización individual, cualquiera. Pero no todo asegurado está cotizando continuamente. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con aquel asegurado hoy día que pasado mañana está desempleado? Deja de cotizar. Entonces lo que ustedes tienen es una masa ahí de afiliados o asegurados en el sistema integrado de pensiones, pero hay otro grupo que continúa aportando. Claro, no necesariamente van a ser las mismas personas, pero es muy importante hacer esta distinción y voy a explicarla por qué. Vean ustedes, ojalá, sí se ven las cifras. Vean, lo tenemos aquí nosotros, los datos, a eso me refería, ojalá se tuviesen siempre los datos completos. Pero estos afiliados se tienen al día, casi al día. Esto va hasta julio del 17, si no me equivoco. Entonces los afiliados, si yo vería ahora otra vez en la web de la página, en el sitio de la autoridad de pensiones, posiblemente este dato esté más claro, que sea mayor. Pero luego lo que tenemos es que más o menos hasta el 2010, si no me equivoco, el 2011, yo he podido conseguir datos que son oficiales, ya sea porque en la prensa los dicen y sale así. Pero vean ustedes, aquí la diferencia es, estos son los que efectivamente cotizan, estos son los asegurados, y hay una diferencia. Y esto no solamente ocurre en Bolivia, o sea, es un fenómeno general del sistema de capitalización individual, bueno, y en general de casi todos, bueno, de país pobre y subdesarrollado. Entonces, pero vean la cifra, a partir del año 99 ustedes tienen 67% y va cayendo el número porcentual en participación. Este número de efectivamente cotizantes es proporcionalmente cada vez menor que este número de asegurados. ¿Qué significa esto? Que hay un número de desempleados que es mayor al número que aumentan de asegurados. ¿Sí? Porque este sigue creciendo, pero crece en menores proporciones que estos valores. Al ser eso, ¿qué ocurre? El porcentaje de asegurados que efectivamente cotizan va cayendo. Ahora claro, alguien puede decir, bueno, pero usted tiene solamente el dato hasta 2011, claro. El otro dato es casi imposible conseguir. Y como es casi imposible conseguir, yo tengo que usar una ecuación que me permite generar una estimación. Son datos estimados, sí, pero en mi consideración reflejan de forma muy cercana lo que acontece en los hechos. Entonces, lo que ustedes tienen gráficamente es esto. Una gran brecha, aquellos son los asegurados, estos son los efectivamente cotizantes. Ok, ahora veamos otro aspecto. Esta curva que ven ustedes aquí es una evolución de los mayores de 65 años en porcentaje. Y lo que observamos es que esta evolución, hasta el año 75, pues nosotros teníamos una caída, digamos, en términos con relación a la población, y luego ha empezado a crecer. ¿Sí? Esa situación afecta a los sistemas de pensiones. O sea, los sistemas de pensiones están íntimamente ligados a la demografía. Y claro, aquí tenemos datos para el 2010. Y esta es una casi perfecta pirámide poblacional, en el sentido que es una pirámide. Y esto contribuye, esta es una pirámide perfecta para aplicar el sistema de reparto. ¿Por qué? Porque tiene la cantidad suficiente de jóvenes que puede pagarles a los jubilados, ¿sí? O sea, incluso si todos los que están en edad de trabajar trabajarían, posiblemente la relación no sería de 10 a 1, sino incluso podría ser de 12 a 1 o 13 a 1.
Pero esto ha ido evolucionando. Entonces ustedes tienen que, en esta evolución, por ejemplo aquí para el 2000, la primera era, como han visto, para el 1990. En 2010 el asunto ya ha ido cambiando. Vean ustedes cómo se va ensanchando esto, ¿no? Para el 2020 se vuelve así, cada vez más ancho. Pero ¿qué ocurre arriba? Van a ver ustedes que poco a poco, aquí todavía seguimos teniendo jóvenes, pero van aumentando las personas mayores en número y en edad. O sea, de pronto el fenómeno universal es que las personas mayores ahora son más longevas, ¿sí? Y no hay forma de frenar esto, porque no vamos a llegar a la eutanasia, ¿no es cierto? Tenemos que respetar la vida, y además la medicina, la tecnología ha permitido que esto sea así. La demografía está modificándose. Y además, los jóvenes ahora retrasan casarse y tienen hijos muy mayores. Cuando ellos son muy mayores, no que los hijos nacen mayores, sino que los padres se casan muy mayores. Entonces vean ustedes para el 2050. El asunto es, aquello de allá, es cada vez más grande el número de personas mayores de 65 años, y aquí empieza a angostarse, ¿no? Y cada vez va tomando esto la forma, no sé si ustedes han visto alguna vez un árbol que se llama el toborochi. El toborochi tiene esa formita así, y en la parte angosta, y la parte de abajo es muy angosta, ¿sí? Pues va formando eso. ¿Qué quiere decir la forma de toborochi? Quiere decir que hay muy pocos jóvenes, niños, que van a entrar cuando crezcan a la edad de trabajar, y esto va a ir modificándose en vez de ser una pirámide tan bonita que veíamos para el 1990, lo que va a es invertirse la pirámide, como muchos países desarrollados tienen, ¿sí? O sea, una gran cantidad de personas mayores y pocos niños y pocos jóvenes. Entonces, los sistemas de reparto con esta distribución demográfica tienden a perder totalmente la posibilidad de la base demográfica. Pero en nuestro caso, lo cierto es que eso todavía puede tomar mucho tiempo. Y vean aquí lo que ha ocurrido en Bolivia. Esta es la esperanza de vida al nacer. Ustedes ven 71 allá, pero hay una línea azul que débilmente se ve en el gráfico. Esa es la esperanza de vida al nacer de las mujeres. La de 66 es de los hombres. Y el promedio es la línea blanca que está en el medio. Si ustedes se ponen a pensar ahí, digamos, la edad promedio de vida al nacer, la esperanza de vida, en Bolivia está en los 68, 69 años. Pero, ¿qué ocurría hace algunos años? Esta esperanza de vida era mucho más baja. O sea, incluso en un país como Bolivia, que es tan pobre, hemos logrado aumentar la esperanza de vida. ¿Qué significa esto? Que las personas que se jubilan no van a vivir pocos años como lo hacían, digamos, hace 30 o 40 años, sino cada vez van a vivir más y más, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo ser un ejemplo, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos la situación de los afiliados y la población, y los afiliados respecto a la población, y vean lo descendiente que está dentro, ¿no? O sea, cada vez menos número de afiliados respecto a la población. Ahora bien, pasemos al Fondo Solidario. El Fondo Solidario en Bolivia, como les he dicho, fue, en mi concepción, es una gran respuesta al problema que generó la edad sándwich, que la explicaba el viceministro. ¿Por qué? ¿Por qué es una gran solución? Porque tiene varias características. Una, no es el Estado el que paga directamente, lo cual es maravilloso. ¿Por qué? Porque si el Estado pone en el presupuesto, ¿qué ocurre cuando hay épocas de vacas flacas? El Estado va a ver la manera de no pagar, ¿sí? Pero en este caso, lo que ha hecho la ley 65 es directamente cobrar lo que se llama el aporte solidario, y el aporte solidario significa que todas las personas, todo el que trabaja,
paga el 0,5% de su sueldo. ¿Okay? 0,5% va al Fondo Solidario. Pero aparte de eso, el otro aspecto positivo es que introduce, y esto parecería ser algo así como el principio de la mano invisible, ¿no? Sin saberlo, sin conocerlo, sin desearlo, introduce en Bolivia un impuesto al ingreso personal. Porque lo que es esta escala es un impuesto al ingreso personal. Progresivo. Mal hecha, pero progresiva. Porque esta escala, cuando llega el monto a los 46.000, ya deja de ser progresiva. Porque solamente tiene tres valores: 13.000, 25.000 y 35.000. En 46.000 la curva empieza a volverse regresiva. Ahora, alguien podrá decir, bueno, pero ¿quién gana 46.000? Bueno, les garantizo que hay, de acuerdo al Ministerio de Economía, precisamente gerentes de bancos que todos ganan por encima de 60.000 o 70.000 bolívares, ¿no? Por eso es que se estableció al comienzo pagar a los gerentes de la gestora, creo que eran 70 o 80.000 bolivianos a los gerentes, ¿no? Después se les bajó. Pero hay gente que gana. En el sector público, en el privado, hay gente que gana más de 35.000, por cierto, y de 46.000 también. Bueno, pero de todas maneras, veamos lo positivo de este asunto. Este es un impuesto al ingreso personal. No es un sistema de reparto. No tiene características de sistema de reparto, tiene características de ser un impuesto. Y es un impuesto que tiene otra ventaja. Tiene características de impuesto sin ser impuesto. Porque si fuera tributación tendría que ir al Estado. Y del Estado pasar al Fondo Solidario. Aquí ocurrió algo extraordinario. Se lo cobra al estilo del impuesto, pero no entra a las arcas del Estado. Directamente se va al Fondo Solidario, lo cual es maravilloso. ¿Por qué? Porque para empezar se puede arreglar la escala, hacerla verdaderamente progresiva, hasta el final de los niveles de ingreso. Pero también se puede aumentar la escala. Esta es una escala que afecta a la clase media. Si yo duplico esa escala, en vez de 1% pongo 2%, en vez de 5% pongo 10%, y en vez de 10% 20%, sin hacerla muy científica, he duplicado el monto que recibo yo por razón de este tipo de contribución. Ya venga la clase media, que no va a reclamar nada. Pero me permitiría a mí más recursos para, primero, mejorar las condiciones de los que menos ganan. O sea, puedo mejorar el Fondo Solidario. Pero, para mí, desde mi perspectiva, principalmente para evitar la discriminación de la cual ha hecho parte este Fondo Solidario. Porque elimina prácticamente al 20% de la población que es la clase media. O sea, es la clase media la que aporta el Fondo Solidario, pero la clase media que no se beneficia en nada. ¿Por qué? Porque una persona, digamos, que gana, vamos a suponer 10.000 bolivianos, se va a jubilar, posiblemente en este momento, no va a recibir Fondo Solidario. El Fondo Solidario en este momento, en promedio, beneficia a los que han ganado 6.000 bolivianos, pero además han trabajado 35 años. Bueno, ¿cuántos son estos? En el fondo son muy pocos. Pero, de todas maneras, 20% de la clase media no va a recibir Fondo Solidario. Pero entonces alguien que gana 10.000 va a acabar con 3.000 de pensión, ejemplo. Pero alguien con el Fondo Solidario que esté ganando, digamos, 2.000 puede llegar a 3.000. Entonces, es algo así como que aquella persona que ganaba muy poquito y trabajaba en una posición que no es, por ejemplo, la de un profesional, pues puede acabar ganando lo mismo que el profesional, ¿sí? Por cierto, este puede ser un criterio igualitario, pero no es un criterio, no es socialista, es un criterio netamente del utilitarismo llevado al extremo. O sea, ¿qué dice el utilitarismo? El utilitarismo dice que la utilidad marginal de todas las personas tiene que igualarse. Esto traducido al Producto Interno Bruto querría decir que dividido entre todas las personas,
todos deberíamos tener el mismo ingreso. Esa es una visión igualitarista nacida del utilitarismo. No está nacida en teorías socialistas, nada por eso. Ok. Entonces, esta es la situación. Y ustedes vean lo interesante de esto. Con esto voy a concluir. Ah, caramba. Espero que tengan la buena voluntad de ver mi raya azul. Aquí hay una raya azul. Ustedes ven, va subiendo, subiendo, subiendo. Y vean cómo sube, ¿no es cierto? Ese es el fondo solidario. ¿Ok? Un crecimiento impresionante. Y este otro, este es el fondo que está destinado a pagar pensiones. Es el fondo que pertenece a los jubilados, ¿no? Y claro, esto en algún momento va a incrementarse más. Yo esperaría que a partir del 2020, claro, el número de jubilados va a aumentar, pero no por un hecho estatal o del gobierno. Va a aumentar porque aquellos viejitos que no quieren jubilarse y siguen trabajando, mi caso, por ejemplo, no me conviene jubilarme. Y en el momento que se den cuenta, claro, porque ahora son muchachos las autoridades, son changos, todavía no sienten la jubilación cerca. Cuando la sientan, van a cambiar lo que yo les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque van a jubilarse y se van a dar cuenta, estoy ganando, que sea como el presidente, ¿no? 20 y tantos mil bolivianos. Y van a ver que su pensión le van a ser menos de la mitad de lo que ganan ahora. Ahí va a ser el crujir de dientes, como decía San Juan. Y con certeza, como van a seguir en el gobierno, van a cambiar. Pero en ese momento también yo ya esté bajo la tumba. Entonces ya no me conviene. Pero esa situación, jóvenes, ¿qué es lo que está haciendo? Que las personas mayores están retrasando su jubilación. Entonces no estoy hablando de 4 gatos, estoy hablando de miles de personas que no se quieren jubilar. ¿Por qué? Porque el ingreso va a caer mucho. ¿Pero qué significa eso para los jóvenes que se van a salir de esta universidad? Pues no tienen pega. ¿Por qué? Porque viejito de porquería sigue agarrado de la pega. ¿Se dan cuenta? Bueno, ese es el problema. Esos son los problemas que ahora actualmente existen. Se podría mencionar otros, pero creo que les he explicado básicamente lo que yo considero esencial hasta este momento. Muchas gracias.